Se me hace imposible imaginar, querida hija, que nunca volveré a verte, que nunca podré abrazarte nuevamente. Me gustaría tener la oportunidad, aunque fuera por última vez, de acariciarte y peinar tu cabello. Te digo adiós y te prometo que hasta el último instante de mi vida te daré razones para que estés orgullosa de mí. Estas palabras pertenecen a Olga Venario, una mujer que estuvo prisionera en el campo de concentración de Ravensbrück. Mientras estaba encerrada, escribió una carta de despedida a su hija, ya que sabía que tarde o temprano la muerte la alcanzaría. La vida dentro de este sitio era breve y cruel, en buena medida por los escalofriantes tormentos administrados por los guardias nazis. No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de los castigos a las prisioneras del campo de Ravensbrück. Ravensbrück fue un campo de concentración alemán que estaba reservado exclusivamente para mujeres. Funcionó entre 1939 y 1945 en el norte del país, a tan solo 90 kilómetros de Berlín. Se estima que durante el tiempo que sus puertas permanecieron abiertas, cerca de 132.000 prisioneras pasaron por este sitio. Todas ellas atravesaron una experiencia infernal que comenzaba desde el mismo momento en que eran ingresadas. Lo primero que se hacía era despojar a las internas de sus posesiones personales, de manera que su ropa y objetos de valor eran confiscados. A continuación se les tatuaba un número en el brazo con el que eran identificadas por las autoridades del sitio. Esto era apenas el inicio de un escabroso proceso de deshumanización pensado para quebrar la mente de las víctimas y doblegar su voluntad. Antes de que se les asignara un barracón donde vivir, las mujeres debían someterse a una rigurosa inspección a cargo de un médico. Esto funcionaba como una primera forma de tortura, ya que los genitales de las prisioneras eran tocados sin su consentimiento. Por otro lado, se miraba dentro de sus bocas para ver si tenían dientes de oro. En caso de que fuera así, el médico lo anotaba en una planilla para que luego, una vez que la interna fuera asesinada en la cámara de gas o muriera por extenuación, se arrancara el diente de su cadáver. En Ravensbrück, las reclusas debían someterse a un estricto código de disciplina, que estipulaba sanciones para los actos de insubordinación y las faltas de respeto a los guardias. Esto, sumado a la arbitrariedad de los mandamases del campo, hacía que los castigos fueran algo habitual, una parte más de la rutina infernal de este lugar. Con el tiempo, las prisioneras comenzaron a identificar cuándo serían sometidas al tormento. Cuando eran convocadas al patio central de Ravensbrück, entraban en pánico, ya que esto era el inicio de una prolongada sesión de sufrimiento. Veamos el testimonio de Francine Briand, una superviviente que lo recuerda de esta manera. No había un horario fijo para llamarnos, a veces era de día y a veces de noche. Nos obligaban a salir de nuestros barracones y a pararnos en el patio durante horas. Por razones que no podíamos comprender, no teníamos permiso para caminar ni mover un solo músculo. Por lo general esto sucedía los domingos a la tarde y los días festivos, ya que eran los momentos en los que la cocina estaba cerrada. Nosotras no estábamos alimentadas y estábamos exhaustas. Algunas internas recuerdan que debieron permanecer de pie durante 7 horas, desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Este castigo era particularmente cruel en invierno y en verano, cuando las temperaturas podían hacer que una mujer sucumbiera a la hipotermia o que se desmayara a causa del calor. Cuando esto sucedía, eran pateadas en el suelo o salvajemente golpeadas por los guardias, que andaban al acecho caminando entre las reclusas de manera amenazante, atentos a quienes incumplían con las pautas del castigo. Estas sesiones de tortura grupal eran organizadas cuando alguna prisionera rompía alguna ventana por accidente u ocasionaba, sin quererlo, un daño material menor en las instalaciones. De esta manera, ante el error de una, todas sus compañeras de barracón debían hacerse responsables. Pero antes de continuar, si te interesa conocer más sobre la brutalidad de los nazis, te invitamos a que mires nuestro video sobre la motosierra de Hitler en el nuevo canal Mundo de Armas. Una poderosa arma que disparaba más de 20 balas por segundo y aterrorizaba a todos los que se cruzaban en su camino. Te dejamos el enlace del video en la descripción y en el primer comentario. No te lo puedes perder. Ahora sí, sigamos. Los uniformes de las reclusas eran de color blanco y negro, aunque por la imposibilidad de higienizarse y debido a los frecuentes castigos corporales, sus ropas estaban grises y rojas. La gran mayoría de las internas tenía cicatrices, moretones y heridas mal curadas.
La forma de castigar las faltas de respeto, como no saludar a un guardia o no presentarse a la revisación diaria, era a través del ejercicio físico extenuante. La mujer era obligada a quitarse los pantalones y ponerse en cuclillas, parada sobre las puntas de los dedos y con los brazos estirados hacia adelante. Un guardia le gritaba cada un par de segundos que se parara correctamente para luego ordenarle que volviera a la posición anterior. Esta secuencia podía repetirse durante 1 o 2 horas hasta que la mujer quedara agotada y con los brazos y las piernas entumecidos. Uno de los castigos preferidos de las SS consistía en apostar una veintena de hombres en una puerta. Cada vez que un grupo de prisioneras tenía que caminar por allí, los guardias le propinaban golpes de bastón en la espalda hasta el punto en que muchas de ellas terminaban con los huesos rotos. Durante la noche las mujeres volvían a sus barracones luego de una agotadora jornada de trabajo forzado y castigos crueles. Sin embargo, ni siquiera en ese momento podían descansar, ya que debían compartir las camas de a 3 o 4, lo que hacía que no pudieran dormir con comodidad. Así no solamente tenían el cuerpo deshecho a causa de las golpizas, sino que también se despertaban con contracturas y con los músculos agotados. El castigo más severo del campo de concentración de Ravensbrück estaba reservado para los peores actos de indisciplina, como agredir a los guardias o intentar escapar. Aunque en teoría se utilizaba como una sanción y una forma de rehabilitar a una prisionera rebelde, en la práctica funcionaba como una condena a muerte debido a su nivel extremo de violencia. La mujer debía quitarse los pantalones y a continuación quedarse quieta mientras recibía 25 golpes en las nalgas desnudas propinados con un palo. Muchas veces el instrumento tenía una punta de goma para hacer que el dolor fuera incluso más agudo. La prisionera gritaba a medida que los palazos le arrancaban la carne y un torrente de sangre caía por sus piernas, formando un charco a su alrededor. En estas sesiones siempre había un médico de las SS presente, cuya tarea era controlar el ritmo cardíaco de la mujer. Si su corazón estaba demasiado acelerado y parecía que iba a sufrir un infarto, la golpiza debía detenerse para que no muriera de inmediato. Esto no significaba que la mujer escapara a la pena, sino que simplemente la tortura se reanudaba al día siguiente cuando su corazón ya estaba en orden. El castigo terminaba una vez que se completaban los 25 azotes. Por lo general, la reclusa fallecía a causa de la pérdida de sangre, aunque a veces sobrevivía unas semanas más. En estos casos, la herida, que nunca era tratada correctamente, se infectaba y le provocaba una septicemia mortal. Como vemos, queda claro que el campo de Ravensbrück era uno de los sitios más abominables del Tercer Reich. I pozvani su ovi koljači, ustaše koji su odmah naletili sa maljevima, sa noževima, sa pištoljima, tukli i oni su u roku od 15-20 minuta tu grupu poubijali. Existió un genocidio que fue más sanguinario, brutal y sobre todo más íntimo que el holocausto nazi. Estamos hablando de la cruel y salvaje matanza sucedida en Croacia durante el gobierno extremista de los Ustaša. Esta despiadada agrupación fascista y nazi no distinguía entre hombres, mujeres y niños entre sus víctimas. Su objetivo era claro: purificar la sangre del pueblo croata eliminando a los racialmente inferiores de su territorio. En este video vamos a contarles el contexto en el que esta masacre se desarrolló, así como las características de la tragedia. Estamos frente a un material extremadamente sensible, así que les advertimos precaución. Prepárense para conocer uno de los horrores más grandes de la Segunda Guerra Mundial en la entrega de hoy de Historia Militar. La Ustaša fue una organización terrorista basada en el racismo religioso, formada en 1929 por el croata y nacionalista extremo Ante Pavelić. Aliada del nazismo alemán y el fascismo italiano, se caracterizó por el uso sin remordimientos de la violencia y la crueldad para alcanzar el objetivo de la formación de un Estado croata. Las bases de su política eran la diferenciación racial y la supremacía étnica del pueblo croata por sobre los serbios, judíos y romaníes que también habitaban ese territorio.
Los Ustachas se consideraban a sí mismos germanos y parte de la raza aria, razón por la cual pudieron tender puentes políticos e ideológicos con las naciones que conformaron el eje. Nunca lograron consolidarse como un movimiento de masas, sino que siempre trabajó y operó más como una agrupación fundamentalista y clandestina. La entidad comenzó a actuar oficialmente en 1930 y fue desarrollándose paulatinamente. Pavelić planeaba establecer un ejército revolucionario en el extranjero y contó con el apoyo financiero y político de la Italia fascista. El duce veía a la organización como un medio para debilitar a Yugoslavia y poder alcanzar sus sueños expansionistas en el Adriático y los Balcanes. La relación con los italianos facilitó el vínculo con el Führer, que consideraba que tener aliados en ese territorio podía ser de gran utilidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, tras la invasión nazi al Reino de Yugoslavia el 6 de abril de 1941, los Ustachas instalaron un gobierno autoritario llamado el Estado Independiente de Croacia, con la ayuda de Hitler y Mussolini, convirtiéndose en una nueva nación títere del Tercer Reich. A partir de ese momento, los croatas sirvieron fielmente a los intereses del eje hasta el fin de la guerra. El mito fundacional del nuevo Estado nacionalista se basaba en el sufrimiento y el martirio padecido por el pueblo croata durante siglos a manos de los yugoslavos y serbios. El objetivo, al igual que en la Alemania nazi, era conservar los valores de la civilización occidental y exterminar cualquier rasgo de impureza racial. Ante Pavelić se convirtió en el equivalente a Führer del Estado, y antes de que terminara abril, empezaron las hostilidades contra la resistencia yugoslava a la invasión nazi. Al igual que el nazismo, el movimiento del líder extremista croata era profundamente nacionalista y deseaba eliminar de Croacia lo que los racialmente superiores consideraban elementos indeseables. Esto desencadenó una brutal campaña de exterminio contra estos grupos étnicos, con la idea de que esto ayudaría a conservar la independencia recién obtenida. Tras una entrevista personal entre Pavelić y Adolf Hitler, el gobierno croata decretó leyes raciales extremas y la creación de campos de concentración y exterminio para los enemigos del Estado. Un ejemplo de estas instalaciones fue el campo de concentración de Jasenovac, donde el mayor número de víctimas fueron serbios, aunque se contaron también gitanos, judíos y comunistas. Las reglas del campo eran inhumanas y el excesivo uso de la violencia por parte de los Ustacha hacía pensar que existió un resentimiento almacenado por décadas, además de un incentivo por parte del gobierno para dar rienda suelta a los más bajos instintos. Los testimonios de la época son tan reveladores como espeluznantes. Ovdje na ovoj ledini, tu su nas jedno, možda 2000 ljudi skini do gola. Ali obu su nam popasali na jednu hrpu, to smo poslije birali kako smo koji znali. A kad sam došao u sam logor 3C, tamo sam vidio strahotu. Ljude okovane u lancima, ciganski logor pun iznemoglih ljudi, batinjaje na svaki korak. A onda prvi dan sam odmah išao na nasip preko raditi, tu sam još gore vidio. Tu sam video, tu je nas radilo nekoliko stotina i hiljada, ne znam ja koliko to je bilo, sve od Pruge do Save. Tu su ljudi tučeni, bacani u nasip, zatrpavani, klani, ubijani maljem, jedan drugog mora tući, ubijati. Desde el punto de vista civil, la discriminación empezó de forma violenta sin que mediaran campos de concentración. Las organizaciones estudiantiles cercanas a los Ustacha expulsaron de las universidades a los profesores serbios y judíos. Además, promovieron la quema de los libros prohibidos por el nuevo régimen, copiando el modelo nazi. Los ataques a los judíos por parte del Estado croata eran más consecuencia del deseo de satisfacer al protectorado del Tercer Reich que por ideología del movimiento, ya que los verdaderos enemigos eran internos. Los partisanos yugoslavos se vieron desmoralizados por lo que estaba sucediendo, además de estar aterrados al enterarse de las noticias y rumores que llegaban desde los campos de exterminio. El genocidio del pueblo serbio y gitano a manos de los Ustacha había comenzado. Tal como lo habíamos expresado, el régimen totalitario croata estableció una red de campos de concentración permanentes como primera política de limpieza racial.
Según registros históricos, se abrieron entre 22 y 26 campos de concentración que fueron poblados con serbios, judíos y romaníes, que fueron arrestados y apresados en esos lugares. Aproximadamente 90.000 de las víctimas serbias del genocidio murieron en campos de concentración, mientras que el resto fueron asesinados de forma directa. Comandos del terror Ustacha organizaban expediciones punitivas y arrasamiento de aldeas, así como masacres y ejecuciones esporádicas que ocurrieron principalmente entre 1941 y 1942. El campo más grande y notorio fue el complejo Jasenovac, el campo de exterminio más grande de los Balcanes. Se estima que en dicho campo murieron más de 100.000 reclusos. Vjekoslav Ljuburić, comandante en jefe de todos los campos croatas, solía jactarse públicamente de la gran eficiencia del campo de Jasenovac. En una ceremonia el 9 de octubre de 1942 declaró alegremente: «Hemos masacrado aquí en Jasenovac más gente de la que el Imperio Otomano pudo hacer durante su ocupación de Europa». El nivel de odio y racismo presente en los altos mandos croatas era una verdadera pesadilla para sus gobernados. Limitado por ríos y 2 peligrosas vallas de alambre de púas que hacían imposible pensar en una fuga, Jasenovac se dividió en 5 campos para sistematizar la eficiencia de la matanza. 2 campos cerraron en diciembre de 1941, mientras que el resto estuvo activo hasta el final de la guerra. El sitio de Chiglana era el principal sitio de exterminio y llegó a tener una tasa de mortalidad del 88%. Llegando a superar los terrores ocurridos en Auschwitz, cuya tasa era del 84,6%. Los asesinos croatas eran mucho menos sutiles y más ásperos que los propios nazis. Chiglana supo ser una antigua fábrica de ladrillos cuyo horno fue convertido en crematorio, en el que, según testimonios de la época, los prisioneros eran quemados vivos llenando de hedor a muerte todo el campo. Este método de matanza no siempre era necesario, ya que la mayoría de los reclusos morían de hambre y enfermedades, especialmente infecciones debido a las pésimas condiciones de vida. Es verdad que grandes grupos de personas eran ejecutadas al llegar a los campos y directamente arrojadas al río como parte de un plan sistematizado. Sin embargo, a diferencia de los campos dirigidos por nazis, en Croacia se especializaban en violencia brutal uno a uno. El odio racial que emanaba de los guardias croatas hacia los prisioneros hacía que las ejecuciones se convirtieran en algo personal. Por ejemplo, se registró que el guardia Petar Bricica ganó un concurso el 29 de agosto de 1942, después de degollar personalmente a 1.360 reclusos a raíz de una apuesta. Tampoco faltaban los crueles entretenimientos de los guardias que obligaban a los prisioneros a matarse entre ellos por diversión, atacándose con mazas, hachas y cuchillos, apostando al sobreviviente. Incluso llegaban a envenenarlos para observar atentamente cómo el recluso moría en su celda víctima de la toxina. En los casos que había niños entre los prisioneros, la situación se volvía aún más siniestra. Te advertimos que lo que viene es material extremadamente sensible, por lo que tal vez quieras saltear los próximos segundos. U Krojačnicu su smjestili oko 500 djece, inače su ih tamo jedno vrijeme držali i kad nije više moglo djece stati, onda su ih kroz prozore bacali unutra u hrpu. Poznam drugove koji su morali, šnajdere koji su morali da zalijepe prozore sa trakama i onda je jedan od njih bacio cijan unutra i pobio preko 500 djece. Para los que tenían la suerte de sobrevivir a la salvaje aniquilación, la vida no era ni apacible ni sencilla. Casi como parte de una tortura psicológica, ellos mismos eran obligados a levantar los campos donde sabían que perecerían. Construyeron las torres de vigilancia, las barracas donde eran hacinados, los extensos alambrados de púas que limitaban su libertad, las letrinas e incluso las fosas comunes donde terminarían siendo exterminados. Los prisioneros eran obligados a trabajar sin herramientas, descalzos y con el torso desnudo, para exponerlos a las inclemencias del clima y las enfermedades. Una vez que los guardias consideraban que los reclusos estaban cansados y no podían seguir trabajando,
Eran arrojados vivos a unas grutas de 50 metros de profundidad que existían en el terreno y finalizaban el trabajo lanzando una granada por si alguno había sobrevivido a la caída. Otros eran arrojados vivos al mar con una piedra atada al cuello. El sadismo y violencias extremas empleados por los Ustachas fueron de los más macabros de la historia, llegando a sorprender hasta los mismos nazis. Esto se vio reflejado en un informe de la Gestapo a Heinrich Himmler, fechado el 17 de febrero de 1942. El documento certificaba las barbaridades sucedidas en territorio croata. El aumento de actividad de las bandas rebeldes se debe principalmente a las atrocidades cometidas por las unidades Ustacha en Croacia contra la población ortodoxa. Los Ustacha han cometido sus actos de una manera bestial, no solo contra los hombres, sino especialmente contra ancianos, mujeres y niños indefensos. El número de ortodoxos que los croatas han masacrado y torturado sádicamente hasta la muerte es de aproximadamente 300.000. Hubo un campo de concentración particular en Croacia, Metajna, que estaba destinado exclusivamente a mujeres y niños. Para mediados de julio de 1941, ya había alrededor de 700 mujeres y niños judíos en el sitio. Aunque pueda pensarse que esta separación se dio para apartar de los malos tratos que recibían los hombres a las prisioneras femeninas, la realidad fue todo lo contrario. Las mujeres eran separadas de sus hijos y violadas sistemáticamente por los guardias. También eran maltratadas y golpeadas, mientras se las obligaba a realizar tareas de cuidado para la nación de Croacia, como confeccionar prendas y cocinar para las Fuerzas Armadas. El desprecio que los Ustachas sentían por las mujeres y niños del campo se puede percibir en esta entrevista. A kruha smo dobili jedanput u 2 dana i to jedan kruh koji je bio razdijeljeno na 10 dijela, a u sredinu je bilo zeleno. Naravno stvar. Tu su malo djeca bili, pa su onda majke su prosto pokušali izvaditi van da im malo na usta metne i sve što. En este campamento localizado en la isla de Pag, las prisioneras fueron mantenidas cautivas inicialmente en 2 casas, luego en 3 en las afueras del pueblo. Tal como sucedía con los reclusos masculinos, eran hambriadas con raciones de comida que no alcanzaban a cubrir la cantidad de calorías básicas para sobrevivir. Por este motivo, los guardias Ustachas les vendían productos alimenticios para ellas y sus hijos, a cambio de dejarse hacer los peores ultrajes que lastimaban su dignidad para mantenerse con vida y proteger a sus niños. A pesar de esto, cuentan decenas de testimonios que muchas veces los guardias abusaban de las prisioneras y las terminaban matando y arrojando al mar por mero aburrimiento o por no tener que volver a lidiar con ellas. Uno de los hallazgos más perversos que se encontraron en el campo de concentración Metajna fueron unos cuadernos de los soldados croatas en los cuales anotaban cuidadosamente cuándo, cómo y qué les hacían a las reclusas. En las anotaciones figuraban nombres, edades y fechas en las que las mujeres y niñas del campo eran violadas y de qué manera habían ocurrido esas aberraciones. Los historiadores suponen que los guardias tenían estos registros para compartirlos entre ellos y presumir sus perversas hazañas sexuales. Las edades de las víctimas llegaban a los 50 años, partiendo desde los 11. La mayoría de estas mujeres eran asesinadas después del crimen y sus cuerpos eran descartados en el mar o fosas comunes, incluso si estaban embarazadas, como descubrió un estudio forense de las criptas serbias. Escuchemos uno de los desgarradores testimonios. Ostala mi je duboko u sjećanju slika žene koja je signalizirala selu da dolaze ustaše. Ustaša je udario u kundakom u trbuh. Ona je bila visoko gravidna žena i taj isti dan rodilo se dijete sa jednom velikom ranom na glavi. Otra característica aterradora del Estado independiente de Croacia fue haber sido el único Estado marioneta nazi que construyó campamentos específicamente para niños. Los campos especiales para niños fueron los de Sisak, Jakovo y Jastrebarsko, y fueron sede de las mayores atrocidades de la Segunda Guerra Mundial.
El asesinato sistemático de bebés y niños, que no representaban amenaza alguna para el Estado, sirve como una demostración del carácter genocida de las matanzas en masa de los Ustacha, que mantenían un desprecio por los serbios y romaníes que iba más allá de cualquier rasgo de humanidad. Los pequeños prisioneros eran sometidos a constantes tormentos que incluían desmembramientos, así como torturas químicas en las que se les cepillaban los dientes con líquidos corrosivos, provocándoles la muerte por envenenamiento. Distintos sociólogos creen que estas infernales conductas se debían a que los Ustacha querían borrar para siempre cualquier posible descendencia de sangre yugoslava. Sin embargo, nadie termina de comprender realmente cómo es posible que estas prácticas se hayan realizado de forma directa sobre niños y niñas que ni siquiera llegaban a los 12 años de edad. El siguiente testimonio de alguien que estuvo en el campo es tan ilustrativo como aterrador. Kako je Matković uzeo jedno dijete, 4-5 godina za noge i zamahnuo glavom o zid, se glava tom djetetu raspršla. La orden de la Ustacha de desmantelar los campos definitivamente fue tan drástica como cuando fueron construidos. A pesar de la prisa, testimonios de la época sostienen que aún en esta instancia, muchos prisioneros y prisioneras fueron víctimas de violación, mutilación sexual y destripamiento. La derrota inminente de las fuerzas totalitarias nazis generaron que algunos soldados croatas se desataran, llegando a obligar a algunos reclusos a ejercer canibalismo entre ellos. Algunos sobrevivientes incluso testificaron sobre haber sido forzados a beber sangre de las gargantas cortadas de las víctimas y a hacer jabón a partir de cadáveres humanos que antes eran sus compañeros de celda. Durante el desmantelamiento, los Ustacha comenzaron a liquidar masivamente a todos los prisioneros en los campos a lo largo y ancho del Estado independiente de Croacia. En esos momentos se dejó de lado la crueldad particular para privilegiar la matanza lo más rápido y eficientemente posible que se pueda, para intentar evitar que sus atrocidades fueran juzgadas por los tribunales aliados en algún futuro. Los métodos de ejecución fueron tan clásicos como indecibles. Hacían marchar al borde del mar a miles de hombres, mujeres y niños para acribillarlos con sus ametralladoras y que los cadáveres cayeran al vacío y el océano se encargue del resto. Luego incendiaron edificios y documentos antes de huir para intentar enterrar el infierno que habían desatado en la tierra. La cifra real de prisioneros asesinados es verdaderamente incierta. Debido a la cantidad de fosas comunes, la hostilidad de la geografía donde estaban ubicados los campos y la impunidad y crueldad con la que se manejaron los Ustacha, es imposible proyectar un número. Se desconocen la cantidad de fosas comunes, la cantidad de gente que fue arrojada al mar y la cantidad de gente que fue quemada viva o cremada. Estas atrocidades cometidas en el marco de la Segunda Guerra Mundial, con pleno apoyo de Hitler y Mussolini, no hacen más que desnudar la verdadera naturaleza humana, una vez que el odio racial se adueña de las acciones de los hombres. Íbamos a morir de miseria y hambre. Cuando llegamos a Ravensbrück, lo primero que vi fue un carro con todos los muertos apilados, sus brazos y piernas colgando, y bocas y ojos bien abiertos. Nos redujeron a nada. Las palabras de Elsie Marechal sirven para describir lo que vivieron más de 130.000 prisioneras en Ravensbrück, el campo de concentración más grande de la Segunda Guerra Mundial luego de Auschwitz, habitado exclusivamente por mujeres. Obligadas a realizar trabajos forzosos, las reclusas vivían en un estado calamitoso, con una escasa alimentación y la posibilidad inminente de morir de un segundo para el otro. A su vez, muchas de estas mujeres fueron utilizadas en crueles experimentos en los que acabaron siendo gravemente infectadas y mutiladas. Entonces, ¿cómo funcionaba el campo de concentración de Ravensbrück? ¿Qué tipo de vida llevaban las reclusas? ¿Y qué terroríficas situaciones tuvieron que vivir día a día? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de Ravensbrück, el terrible campo de concentración para mujeres. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate.
para viajar en el tiempo. En el mes de noviembre de 1938, pocos meses antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el líder de las SS, Heinrich Himmler, ordenó la construcción del campo de concentración de Ravensbrück, ubicado dentro de la ciudad homónima en Alemania, a unos 80 kilómetros de Berlín. El sitio fue levantado por 500 prisioneros provenientes del campo de Sachsenhausen. Desde un comienzo, Ravensbrück estuvo pensado para que sea habitado exclusivamente por mujeres, y así se cumplió, salvo por un pequeño campamento de hombres que fue emplazado en las cercanías del campo principal en el año 1941. En mayo del año 1939, 900 prisioneras del campo de concentración de Lichtenburg de Sajonia fueron las primeras en ser enviadas a Ravensbrück. Al poco tiempo, el número había crecido a 2000 mujeres, de las cuales la mayoría eran alemanas que se habían opuesto al nazismo. Por otro lado, aproximadamente unas 500 eran testigos de Jehová provenientes del campo de Moringen, que fueron encerradas por considerar a Adolf Hitler como el anticristo. Conforme pasaba el tiempo, el número de prisioneras iba creciendo, compuesto por judías, comunistas, prostitutas, gitanas, miembros de la resistencia y criminales. En cuanto a sus nacionalidades, se estima que 40.000 polacas pasaron por Ravensbrück, junto a 18.000 rusas, 8.000 francesas, entre otras. Durante los 6 años que estuvo activo, entre 130.000 y 132.000 mujeres pasaron por este campo de concentración y llegó a albergar aproximadamente 45.000 reclusas en simultáneo. Este último dato no es menor, ya que por expresa orden de Himmler, el campo era pequeño, por lo que se estima que muchas de ellas vivieron hacinadas. Una vez llegadas al campo, les colocaban un triángulo de color que las identificaba por categorías. A modo de ejemplo, las comunistas alemanas y austríacas llevaban una insignia de color rojo y las testigos de Jehová una púrpura. A su vez, a las prisioneras checoslovacas y polacas les afeitaban el cabello. Respecto a la vida dentro de Ravensbrück, las prisioneras estaban distribuidas en 12 barracones con literas de madera de 3 niveles. En cuanto a las raciones de alimentos, cabe destacar que eran sumamente escasas y que a partir del año 1941 disminuyeron incluso en la calidad. A medida que pasaban los años, la ocupación iba aumentando y en enero de 1945, la capacidad del campo se encontraba superpoblada. En vastas oportunidades, las autoridades de las SS sometían a las prisioneras a selecciones, en las que separaban a quienes consideraban débiles o con heridas de gravedad, para luego asesinarlas. Incluso luego del año 1942, cerca de 1.600 prisioneras fueron enviadas al sanatorio de Bernburg, equipado con cámaras de gas. Ese mismo año en Ravensbrück se dio inicio a la realización de experimentos médicos con más de 80 prisioneras vivas, a las que llamaban Kaninchen o conejos. Entre algunas prácticas, los médicos de las SS realizaron varias amputaciones y a su vez les cortaban los huesos a algunas mujeres para luego trasplantárselos a otras. A su vez cortaban músculos de las piernas para luego infectarlos con bacterias virulentas y probar la eficacia de sustancias químicas como las sulfonamidas. Dentro de dichas prácticas, desprendían nervios e introducían trozos de madera o vidrio en los tejidos. Por último, entre 120 y 140 mujeres rumanas fueron engañadas con la promesa de que serían liberadas a cambio de firmar un formulario de consentimiento en el que permitían que les realicen un proceso de esterilización. Por otro lado, al menos 100 prisioneras de Ravensbrück fueron obligadas a participar de los burdeles que las SS abrieron en los distintos campos de concentración. De hecho, sus servicios eran tomados como recompensa por los presos varones por cumplir o superar cuotas de producción. Muchas de las mujeres se ofrecían a realizar el trabajo durante 6 meses, ya que las autoridades alemanas les prometían que luego de ese plazo serían liberadas. Naturalmente, esta promesa era falsa. En cuanto al trabajo forzoso, las mujeres de Ravensbrück realizaron tareas de costura y producción de calcetines para soldados. A modo de venganza, las reclusas ajustaban las máquinas con el fin de que la tela fuera más delgada en el talón y los pies para desgastar el material y lastimar los pies de los miembros del ejército. A su vez, aprovecharon su acceso a las fábricas y sus materiales para producir sus propias pulseras, muñecas y libros, las cuales eran repartidas entre todas las mujeres para conservar su sentido de humanidad.
Según Annise Postel-Vinay, superviviente de Ravensbrück, la solidaridad entre mujeres nos salvaba. Era una necesidad vital. Nos ayudábamos mutuamente. Cuando una amiga caía enferma, hacíamos todo lo posible por ayudarla. En enero de 1945, Ravensbrück albergaba cerca de 45.000 mujeres y aproximadamente 5.000 varones del campo aledaño. Al notar que el ejército soviético se aproximaba, los alemanes intentaron sacar del campo tantos reclusos como podían para dejar la menor cantidad de testigos posibles. Es así que formaron una columna que superó la mitad de prisioneros y prisioneras totales para iniciar camino en dirección a la región de Mecklenburg, en una de las más trágicas marchas de la muerte que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, la mayoría de las mujeres presentes fueron asesinadas, mientras que las pocas sobrevivientes fueron violadas por los soldados soviéticos. Tiempo después, en abril de 1945, con la llegada de los aliados a Alemania, cerca de 3.500 sobrevivientes fueron encontrados en el campo de Ravensbrück en estado de desnutrición. Según algunos cálculos, se estima que desde 1939 hasta 1945, entre 30.000 y 90.000 mujeres murieron aquí. Por último, debemos mencionar que recién después de la década de 1980, se comenzó a saber sobre lo sucedido en Ravensbrück luego de la desclasificación de documentos. Al finalizar la guerra, los soviéticos impidieron que los investigadores ingresaran al lugar de los hechos, y ante la falta de información, circuló el dato de que en Ravensbrück funcionaba un campo de trabajo y no lo que realmente era, un horroroso campo de concentración. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿por qué crees que Himmler decidió crear un campo de concentración exclusivamente para mujeres? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.